El presidente López Obrador celebró que ayer en la noche ya se aprobara en la Cámara de Diputados, en lo general y en lo particular, la reforma para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual busca revertir los efectos de las reformas de los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. Es un asunto para beneficiar a millones de trabajadores. Esa reforma es para corregir un agravio, un daño causado en el periodo neoliberal, porque en el periodo neoliberal, tanto en el gobierno de Zedillo como en el gobierno de Calderón, se modificó la Constitución para que los trabajadores no recibieran completo su sueldo al momento de jubilarse. Después de desahogar más de 300 reservas y hacer algunos cambios al dictamen original, los legisladores de la Cámara de Diputados aprobaron la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar con 251 votos a favor, 199 en contra y 4 abstenciones. Ahora procede que el Senado de la República también apruebe este dictamen para que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación y pueda entrar en vigor esta reforma a las pensiones. El presidente López Obrador en la conferencia matutina de hoy nuevamente hizo una amplia explicación del objetivo que tiene la creación de este Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual es para nada apropiarse de los retiros de los pensionados y por el contrario, el objetivo es que los jubilados puedan alcanzar hasta un 100% de su último sueldo y así revertir pues el daño que se hizo en sexenios anteriores o durante el periodo neoliberal a los trabajadores y a su jubilación. López Obrador explicó que con la legislación de 1973, si un trabajador ganaba, por ejemplo, 10,000 pesos de sueldo y se retiraba, recibía esa misma cantidad en su pensión. Esto cambió con la reforma de pensiones de Ernesto Zedillo en 1997 y con la adición que hizo Felipe Calderón en 2007. Tomando ese mismo ejemplo, si un trabajador ganaba 10,000 pesos y se retiraba, su pensión solo era de 2,700 pesos con la reforma de 1997. Con la reforma de 2020 se intentó revertir esto y ahora los pensionados ganan 6,000 pesos. Siguiendo con ese mismo ejemplo y con la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, se pretende que vuelvan a cobrar el 100% de su sueldo, es decir, 10,000 pesos. Para lograr esto, el presidente López Obrador explicó que no solo se tomarán los activos de Afores sin reclamar, sino que hay otras fuentes de financiamiento como los bienes confiscados por el combate al crimen organizado, la venta de Financiera para el Bienestar y las utilidades de las empresas públicas como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Interoceánico, que por hacer un paréntesis va a ser una de las obras de infraestructura más exitosas si todo sale conforme está planeado, sobre todo poniendo en comparación con lo que está sucediendo con el Canal de Panamá y otras obras, y las ganancias de otras obras serán las que formen este Fondo de Pensiones para el Bienestar. Pero si se tienen bienes del gobierno, se hacen avalúos, se venden, va al fondo. Se canceló la Financiera Rural porque se creó la Financiera para el Bienestar, pero en la cancelación sobraron 8,000 millones. Esto va a este fondo. ¿Cuándo? Y de eso se burlan mucho estos corruptos. Cuando las empresas que va a manejar ya están operando, tanto la Marina como la Secretaría de la Defensa, sus utilidades van a ir a este fondo. Otro punto muy importante es que las cuentas de pensiones siempre se podrán retirar si lo reclaman los trabajadores, es decir, no prescriben. De hecho, el presidente López Obrador anunció que después de que se publique esta reforma del Fondo de Pensiones para el Bienestar, hará una campaña para que las personas que no han reclamado sus fondos de retiro puedan hacerlo. El derecho a reclamar esos fondos no prescribe.
Si un trabajador quiere reclamar su fondo, lo puede hacer. Y nosotros incluso vamos a hacer una campaña, una vez que se apruebe la ley, para que todo el que considere que tiene un fondo de sus pensiones lo reclame y por ley se le entregue. Ya se hizo una reforma para que las AFORES entreguen esos fondos al Seguro Social, los 40,000 millones, por ley. ¿Saben cuánto han entregado de los 40,000? Es muy importante entender esta última parte porque los fondos inactivos de las AFORES son imprescriptibles y de hecho que formen parte de este Fondo de Pensiones para el Bienestar lo que busca es garantizar que sean devueltos estos recursos a los trabajadores o a sus familiares beneficiarios. El presidente López Obrador ha explicado en otras conferencias matutinas que aproximadamente hay 9,000 millones de pesos que han sido reclamados a las administradoras de AFORES o a otros bancos que administran las AFORES y que de esos 9,000 millones de pesos solo se han devuelto aproximadamente 1,500 millones de pesos. Se están haciendo guajes las administradoras de AFORES, los bancos están haciendo guajes para regresar estos recursos a quienes de verdad pertenecen, a los trabajadores y a sus beneficiarios. Y desde la reforma de 2020 se obligó a que estos administradores de AFORES regresaran ese fondo de las pensiones inactivas, se regresara al IMSS. ¿Para qué? Para evitar todo un proceso judicial legal que tenían que hacer los trabajadores para que ese dinero les fuera devuelto. Desde 2020 la reforma establece que directamente con el IMSS puedes hacer este trámite para que se te sea devuelto el dinero de tu pensión que estaba en los fondos inactivos. Entonces, el hecho de que ahora formen parte de este Fondo de Pensiones del Bienestar no es tanto para financiar el fondo de pensiones, no es tanto para financiar las nuevas pensiones, sino para agilizar el proceso de devolución a la gente que reclama estos fondos de pensiones para el bienestar. Y también es muy importante aclarar toda la infodemia que se ha dicho alrededor de esta reforma de pensiones que fue aprobada ayer en la Cámara de Diputados. Se dice, por ejemplo, que se van a quedar con las cuentas inactivas de los trabajadores, lo cual es completamente falso. Lo que busca esta reforma es agilizar, devolver este dinero. También se ha dicho que va a ser utilizado este dinero, este fondo de pensiones para el bienestar, va a ser utilizado para financiar otras obras del gobierno u otros proyectos del gobierno, lo cual es completamente falso. El dictamen que fue aprobado ayer en la Cámara de Diputados pone un candado en el que se asegura que estos recursos solo podrán ser utilizados para pagar las jubilaciones de los trabajadores y no podrá ser utilizado en otro rubro para el gobierno. Entonces es muy importante estar alertas ante esta discusión que, bueno, pues nos incumbe a la mayoría de los mexicanos, jubilados o no, porque, bueno, pues todos vamos para allá en algún momento. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.